Bendiciones, mis amados hermanos, amigos, familia, qué gusto estar con ustedes en este día tan extraordinario que Dios nos ha regalado. Usted y yo resucitamos, como siempre suelo decirlo, amanecimos vivos. A Dios sea la gloria. Te invito a que oremos, papito lindo. Te damos gracias porque nos unimos a la declaración que hizo el salmista en el Salmo capítulo 3, versículo 5, cuando dijo: yo me acosté, yo dormí, yo desperté, porque Jehová me sustentaba. Te doy gracias porque mientras nosotros tenemos el privilegio y el milagro maravilloso de tener un lugar donde recostar nuestra cabeza, tú cuidas nuestra vida, Señor. Tú velas mientras nosotros descansamos. Gracias porque al abrir nuestros ojos nos damos cuenta que el plan que has establecido desde antes de la fundación del mundo sigue vigente para nuestras vidas. Padre, estoy orando por cada persona que escucha estos devocionales, donde quiera que se encuentren, sean bendecidos ahora en el nombre de Jesús. Amén. Y amén, gloria al Señor. Le damos la bienvenida a aquellos que ingresaron a los devocionales desde el corazón de Dios. Soy el pastor Fabio Castañeda, donde todos los días pues escucharás una palabra que estoy seguro que bendecirá tu vida grandemente. Continuamos, mis amados hermanos, con esta enseñanza, aleluya. Ha sido poderosísima. Quiero agradecer a todos aquellos que toman nota, que escriben, que me mandan ejemplares de cosas que han sido ministrados y me mandan de lo que ellos están estudiando. De verdad les bendigo y declaro pues que esta palabra que está siendo enseñada no va a quedar vacía, así lo dice la palabra, y vamos a poder ir avanzando en este maravilloso reino. Estamos estudiando cómo debemos andar en Cristo y la base bíblica fue Colosenses capítulo 2 del versículo 6 y 7, y en el versículo 7 específicamente estamos de alguna manera escudriñando los términos que usó el apóstol Pablo para hablarnos acerca de lo importante que es estar confirmados, estar firmes, diríamos como la manera específica que Pablo dice, la manera correcta, esta es la palabra que estaba buscando, la manera correcta de poder mantenernos firmes en la vida cristiana. Y él usa términos como arraigados, que eso es lo que dice Colosenses 2:7, arraigados, ya lo estudiamos, sobreedificados, que fue el que estudiamos en el día de ayer. Me faltaron dos textos que voy a mencionar nomás, y hoy vamos a estudiar confirmados en la fe. ¿Qué significa cada una de estas palabras? Porque abre como un abanico que nos permite pisar ciertos terrenos, que nos ayuda mucho a crecer. Los dos textos que me faltaron para hablar acerca de lo que es ser, mis amados hermanos, sobreedificados en él, sobreedificados en él. Estamos hablando, lo dijimos, que el único fundamento es Cristo, pero los seres humanos siempre queremos como añadirle un poquitico más. Ahí es donde salen las falsas doctrinas, las falsas enseñanzas. Porque el ser humano como que quiere agregarle, Cristo no es suficiente, o sea, no es suficiente, necesitamos como un esfuerzo humano más. Ahí donde salen las famosas promesas, donde la gente se golpea a sí mismo, hace sacrificios de alguna manera como para recompensar que el sacrificio de Cristo no fue suficiente, cuando la Biblia dice en el libro de Hebreos. Es más, el libro de Hebreos, déjeme mostrarle algo, porque este texto no lo tenía escrito, pero el Espíritu Santo me lo trae en este momento y yo se lo voy a mostrar, porque la palabra, mire lo que dice. Hebreos capítulo 10, versículo 11 dice, voy a leer desde el versículo 10, Hebreos 10:10. En esa voluntad somos santificados mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo, hecha una sola vez para siempre. Escuche esto, hecha una sola vez para siempre. Versículo 11 dice, ciertamente todo sacerdote está día tras día ministrando y ofreciendo muchas veces los mismos sacrificios que nunca pueden quitar los pecados. Pero Cristo, habiéndose ofrecido una vez para siempre, un solo sacrificio por los pecados, se ha sentado a la diestra
de Dios. Mire qué texto tan diciente. O sea, nosotros no tenemos que añadirle más nada, no necesitamos más sacrificio. El fundamento es Cristo y ¿para qué añadirle más? Entonces hay personas que como escuchan falsas enseñanzas, son agregándole a Cristo cosas como el ejemplo que le daba en el día de ayer el hermanito que me dijo que mi barba no manifestaba santidad, que mi bigote no mostraba la santidad de Dios. Entonces para él fue enseñado y fue enseñado de la manera que si hay cristianos que tienen barba o tienen bigote, se van a condenar porque no están mostrando santidad, porque están mostrando orgullo. Entonces, ¿dónde él aprendió eso? Cuando la Biblia dice que el mismo Jesús le arrancaron la barba, o sea, son cosas, pero como escucharon, como les dije, espíritus engañadores, y la Biblia dice doctrinas de demonios. Entonces, estamos viviendo un tiempo así, donde muy peligroso. Entonces el apóstol Pablo dice, nada puede detener vuestro andar en Cristo. Ustedes tienen que buscar el fundamento firme, estable, que nada los detenga. Entonces, el otro texto es primera de Pedro 4:11, que dice que si alguno hable conforme a las palabras de Dios. Si alguno ministre conforme al poder que Dios da, para que en todo sea Dios glorificado por Jesucristo, en quien a quien pertenece, la gloria y el imperio por los siglos de los siglos. El otro texto es segunda de Timoteo 2:15, que fueron los dos textos que me faltaron ayer. Procura con diligencia presentarte a Dios aprobado como obrero que no tiene de qué avergonzarse, escucha esto, que usa bien la palabra de verdad. Entonces es la palabra la que nos direcciona, no los argumentos humanos que usan los hombres. El tercer principio que usó Pablo es, ya estudiamos arraigados, estudiamos sobre edificados en él, y el tercero es confirmados en la fe, confirmados en la fe. ¿De qué está hablando esto? Cuando usamos el término confirmados en la fe, es la evidencia, escúcheme lo que le voy a decir, es la evidencia de madurez y crecimiento espiritual que hace que usted y yo como cristianos permanezcamos sin movernos de la esperanza del evangelio que se nos predicó. O sea, cuando usted es confirmado en la fe, usted está evidenciando que ha madurado, que ha crecido espiritualmente y que nada lo va a mover del evangelio, de la verdad del evangelio que se le predicó, y que usted, a pesar de lo que enfrente, usted va a permanecer. ¿Dónde dice eso la Biblia? Colosenses capítulo 1, del versículo 15, el versículo al que me refiero está en el versículo 23, pero necesito leérselo desde el versículo 15 para que entienda de qué está hablando el apóstol Pablo allí en la iglesia de Colosas. Capítulo 1, versículo 15 dice, Él es la imagen del Dios invisible. Está hablando de lo que Cristo hizo, de la reconciliación, de cómo reconcilió al mundo. Y dice la Biblia, Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda la creación, porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos, las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, escucha esto, sean principados, sean potestades, todo fue creado por medio de Él y para Él. Y Él es antes de todas las cosas, y todas las cosas en Él subsisten. Y Él es la cabeza del cuerpo, que es la iglesia. Él, que es el principio, el primogénito de entre los muertos, para que en todo tenga la preeminencia, por cuanto agradó al Padre que en Él habitase toda la plenitud,
y por medio de él, escuche esto, y por medio de él reconciliar consigo todas las cosas, así las que hay en la tierra como las que están en los cielos, haciendo la paz mediante la sangre de su cruz. Y a vosotros también, que erais en otro tiempo extraños, o sea, usted y yo, enemigos en vuestra mente, haciendo malas obras, ahora os ha reconciliado en su cuerpo de carne por medio de la muerte, para presentaros, aleluya, para presentaros santos y sin mancha e irreprensibles delante de él. Escuche el versículo 23. Si en verdad permanecéis fundados y firmes en la fe, sin moveros de la esperanza del evangelio que habéis oído, el cual se predica en toda la creación que está debajo del cielo, del cual yo, Pablo, fui hecho ministro. Wow. Por favor, lea este texto una y otra vez para que usted entienda. Colosenses capítulo 1, del 15 al 23. El 23 es el que nos fortalece el principio de confirmados en la fe, porque le estoy explicando que confirmados es la evidencia de madurez y crecimiento espiritual que hace un cristiano por permanecer, o sea, que un cristiano permanezca sin moverse del evangelio que se le predicó, no importe lo que enfrente. Entonces Pablo le está diciendo, una vez que has entendido esa reconciliación que solo Jesucristo puede hacer, esta es la razón suficiente para permanecer, para que estés fundado y firmes en la fe, confirmados en la fe, sin moverte de la esperanza del evangelio que predicaste. Y Pablo dice, del cual yo fui hecho ministro. Así que esto nos habla, mis amados hermanos, que a pesar de lo que usted y yo enfrentemos, la vida tiene sus desafíos y momentos muy difíciles que nos toca enfrentar en nuestro diario vivir. Con esta enseñanza y con este principio, escúcheme lo que le voy a decir, no existe excusa alguna para abandonar el evangelio. No existe delante de Dios excusa alguna para abandonar el evangelio. Por eso Pablo le dice a los hermanos, si en verdad permanecéis fundados y firmes en la fe. O sea, si verdaderamente ustedes saben de qué se trata el evangelio, por ninguna razón ustedes pueden abandonar la vida cristiana. Así que mañana continuamos y les termino de explicar este principio. Padre, yo te doy gracias por tu amor. En el nombre de Jesús, amén y amén. Muy bien, mis amados hermanos, amigos, familia, cuídense mucho. Bendiciones. Bye bye.